La Madre de Jesús, la Virgen María, ¿se aparece realmente? Ha hablado de Medjugorje en varias ocasiones. Por favor, cuénteme un poco más al respecto. Oh, sí. María se aparece a determinadas personas y en Medjugorje, en Herzegovina, se aparece diariamente a un grupo de jóvenes en la actualidad. He estado ya 3 veces allí, pero no fui para saber si eran ciertas o no. Al poco tiempo que comenzaban las apariciones, en junio de 1981, le pregunté a una bendita ánima del purgatorio si eran ciertas, y la respuesta fue sí. Y también son reales los casos de San Damiano, Quibeo, el padre Gobi y otros más pequeños alrededor del mundo. Con Medjugorje existe solo un gran peligro, que el mundo lo ignore, pero hay muchos otros casos de mensajes de arriba sobre los que las benditas ánimas del purgatorio me han dicho cuidado o simplemente no. El no es fácil de entender. ¿Puede decirme algún caso o dos que no sean reales? ¿Y cómo interpreta cuando dice cuidado? No diré nombres, pero sé de casos aquí en Europa que son totalmente satánicos. Justo aquí en Suiza hay 2 casos. Uno en la Suiza alemana con un grupo de seguidores relativamente pequeño y otro en la Suiza francesa con numerosísimos seguidores por todo el mundo. Hay un caso muy confuso en Australia, un farsante en Inglaterra, uno en Sudamérica y muchos verdaderamente malignos en Estados Unidos, aunque también existen casos reales en esos lugares. Debemos rezar mucho por estas falsas apariciones. Cuidado puede deberse a varias razones, pero quiere decir que existe o ha existido alguna interferencia cercana a la persona involucrada. Por eso uno debe tener muchísimo cuidado. Podría tratarse de alguien que no se cuida espiritualmente o que decide no tener un buen director espiritual que sepa discernir. Si se dieran errores teológicos, si se produjera cualquier pérdida de libertad mental, emocional o física, o un esfuerzo para atraer demasiada atención sobre el instrumento mismo, uno debe tener mucho cuidado e irse inmediatamente. También, si se pide o si se acepta dinero, debería ser una advertencia clara de que hay algo raro. Otra posible señal es si el vidente deja de cuidar de su propia familia de alguna manera. Hay muchas señales a las que debemos estar atentos. Y, por favor, no hay que olvidar que Satanás conoce la verdad y la usará para atraer a los incautos. Cuando discernimos sobre algún caso o nos dicen cuidado, entonces es mejor ignorarlo todo antes de arriesgarse a ser engañados. Satanás puede falsificar lo que quiera, hasta los estigmas o las curaciones de cualquier tipo. Debemos rezar por tantos engaños como hay en el mundo actualmente y también por quienes rechazan a alguien que les guíe espiritualmente o que rechazan ser probadas o la obediencia total a la Iglesia en estos asuntos. Si un seguidor de uno de estos casos falsos se le acercara, ¿le advertiría de ese hecho? Las almas me dijeron que si una persona me preguntara, entonces debería decirle que las almas me han dicho no a tal o cual fenómeno. Y es exactamente lo que sucedió hace unos meses con uno de los casos suizos que está muy extendido. Para ser sincero, no es difícil para mí imaginar a quién se refiere, pero dígame, ¿por qué puede una persona hacer tal cosa? ¿O es algo inconsciente? Consciente o inconscientemente, a causa de ciertas flaquezas, probablemente orgullo, Satanás logra que lo hagan. Y por cómo esta persona actuó, parece muy claro y evidente que lo que quería era causar división y alejar a la gente de Medjugorje. Un amigo mío exorcista, al que me he referido antes, también ha podido confirmármelo. Comprendo que no desee mencionar nombres de personas vivas que estén engañando a otros de este modo, pero ¿quiere nombrar a alguien ya fallecido del que las almas del purgatorio le hayan dicho cuidado? Las benditas ánimas del purgatorio me dijeron cuidado cuando les pregunté sobre los escritos de María Valtorta, pero lo que puede haber ocurrido es que sus escritos hayan sido manipulados tras su muerte. El diablo siempre anda cerca de enredarlo todo, y este cuidado no debería preocuparnos sobre la propia Valtorta. ¿Ha dicho algo la Virgen María sobre las almas del purgatorio a través de los videntes de Medjugorje? Sí, ha hablado varias veces del purgatorio. Muy pronto dio a los niños 2 testimonios extensos y otros más cortos al respecto, en forma privada, y luego, en 1986 y en 1987, hubo un mensaje más largo para todo el mundo, y otro más en el que mencionaba brevemente la necesidad de las misas para las almas. ¿Y esos mensajes confirman lo que usted dice? Sí, así es. Dijo antes
que las almas tienden a congregarse en lugares de mucha oración o en lugares sagrados. ¿Sabe si se ha aparecido algún alma del purgatorio en Medjugorje? Sí, se han aparecido. Nuestra Señora confirmó algunas de estas apariciones a los videntes, pero los mensajes que provenían de ellas eran privados para los familiares involucrados. Pero me contaron un caso que tuvo lugar en un restaurante cercano un poco después de que nuestra madre comenzara a aparecerse en Medjugorje. En la ciudad cercana más grande, en la que se encontraban los comunistas y la policía, quienes por supuesto se burlaban o aún peor, intentaban aterrorizar a los habitantes de Medjugorje, aún existe un restaurante que frecuentan únicamente los hombres de la ciudad. Todas las mesas están pegadas a lo largo de las paredes, excepto una, que está en el centro, y que siempre es la última en ocuparse. Un día, alrededor de la hora del almuerzo, el restaurante estaba prácticamente lleno, y algunos de los hombres hablaban mal sobre las apariciones y sobre los habitantes de Medjugorje, que al fin y al cabo se encuentran a solo 3 o 4 millas de distancia. De repente, algunos de esos hombres levantaron las miradas al escuchar la voz de una mujer que les increpaba por opinar sobre asuntos sagrados. Estaba sentada en la mesa del centro, la mesa que normalmente siempre se encuentra vacía. Tendría aproximadamente 30 años, atractiva y bien vestida. Nadie, ni siquiera el camarero, la había visto entrar. No había ni siquiera un vaso sobre la mesa. Al oír su reprimenda, los hombres se callaron inmediatamente, y cuando volvieron a levantar la mirada, ya no había nadie en la mesa. Nadie la había visto entrar o salir del lugar. Esta historia se extendió muy rápidamente por toda la ciudad. Seguramente era un alma enviada por Nuestra Señora para aclarar un poco las cosas. Reitero, es cierto que las almas se aparecen con mayor frecuencia alrededor de lugares sagrados. Anteriormente habló de la advertencia de Garabandal. ¿Podría contarme algo de ello? ¿Ha estado usted allí? Sí, he ido de peregrinaje varias veces. Garabandal es un pueblo de montaña en España, donde nuestra madre se apareció a unos niños en los años 60. De allí proviene la siguiente advertencia, que esencialmente es esta. Llegará un momento en que cada persona de la tierra verá la condición de su propia alma y muchos morirán de espanto al verla. Es lo mismo que le sucede a cada uno durante el proceso de muerte, pero entonces les pasará a todos al mismo tiempo. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Debemos tener miedo de dichas advertencias? Únicamente si estamos muy lejos de Dios y llenos de pecado tendremos razones para tener miedo, pero si intentamos estar constantemente con Él, no tenemos nada que temer. Dicho de manera sencilla, quienes rezan se salvarán. Y además, la misericordia de Dios está siempre antes que su justicia. Una buena comparación sería la de una señal de tráfico al borde del camino. El hecho de que la veamos y la entendamos no significa que ya nos encontremos en medio de la curva pronunciada de la que nos está advirtiendo. Si tenemos la confianza de un niño en nuestro Dios amado, siempre estamos y estaremos en las manos más seguras. ¿De qué otras maneras podría estar advirtiéndonos Dios en estos años? Los desastres son advertencias, tanto los provocados por la naturaleza como los que son a causa de los hombres. Por ejemplo, terremotos, hambrunas y plagas diversas, de las cuales el SIDA no es la última. No hay nadie que pueda negar que esto esté pasando. Está pasando con una sorprendente regularidad. Pero para lo que muy pocos de nosotros estamos preparados es para un colapso económico total, algo que pondrá a los orgullosos y poderosos literalmente de rodillas. Ayer dijo que habrá un último día. ¿No nos estarán diciendo estas advertencias entonces que quizá el último día sea inminente? No, no tiene que ser así necesariamente. Creo que Dios se revelará claramente pero que muy pronto, porque nos hemos alejado demasiado de Él. Pero decir que el fin del mundo es inminente sería un error, basándome en lo que las benditas almas del purgatorio me han dicho. Recuerde que me han dicho que pronto las cosas irán mejor otra vez, y nada de eso implica que la batalla final o el fin del mundo esté cerca. Pero habrá un gran cambio. Uno podría llamarlo purificación. No debemos olvidar nunca que la misericordia de Dios es infinita. En los primeros días de las apariciones de Fátima, las dos niñas, Lucía y Jacinta, le preguntaron a Nuestra Señora si irían al cielo. Ella respondió que sí. Luego hicieron la misma pregunta en nombre del niño, Francisco, que apenas tenía 7 años. La respuesta fue: solo si reza muchos rosarios. María, ¿cómo puede ser esto verdad si tan solo tenía 7 años? Sí, es verdad. Todo es relativo a lo que nos enseñan a cada uno, incluso con solo 7 años. Por esta respuesta debemos suponer que se le enseñó a rezar mucho más que diríamos a uno de los niños de hoy en día.
Estoy segura de que si lo investigara, se daría cuenta de que fue así. Pedírselo a uno de los niños de la sociedad secularizada actual sería muy duro, y nuestra madre no es dura. En Medjugorje, nuestra madre les preguntó a los niños desde el principio cómo y cuánto rezaban, y adaptó sus peticiones a las respuestas que le dieron. Esto fue un gesto maternal y gentil. También en Fátima, una de las niñas preguntó a la Virgen acerca del paradero de una de sus amigas de 16 años, creo, que había muerto hacía poco tiempo. Nuestra madre le respondió que se encontraba en el purgatorio y que permanecería allí hasta el final de los tiempos. ¿Cómo puede ser que una niña de 16 años haya hecho lo suficiente como para ganarse eso? Oh, sí, es posible. Esa chica podría haber sido extremadamente testaruda o desobediente. Podría haber bloqueado muchas gracias, y eso sería suficiente para merecer el purgatorio hasta el final de los tiempos. Algunas personas se cuestionan las apariciones de Medjugorje porque éstas continúan desde hace más de 17 años. ¿Cree que es una razón válida para preocuparse? No, en absoluto. Los tiempos actuales son muy distintos a los de Lourdes, la Salet o Fátima. Estos son los tiempos profetizados en la Salet y Fátima. Actualmente los niños de Medjugorje necesitan una guía constante, aunque solo para protegerlos de manera que no caigan en las innumerables tentaciones de este mundo. También en los mensajes de Nuestra Señora en Medjugorje dice que después de esas apariciones no volverá a hacer más a nuestros tiempos. Por lo que este argumento no tiene fundamento. Mucho acerca de Medjugorje son primicias, pero ¿cómo podemos atrevernos a desafiar el permiso que Jesús le otorga al deseo de su Santa Madre de estar con nosotros así por un largo tiempo? Solo hay que mirar cómo está el mundo. Debemos aceptar mucha ayuda si no queremos que la humanidad y todo desaparezca de la tierra. ¿Se le han aparecido almas que murieron en la terrible guerra de la antigua República de Yugoslavia? Si es así, ¿no le dijeron si lamentaban no haber vivido los mensajes de nuestra madre cuando aún estaban vivos? Sí, 3 soldados croatas fallecidos se me aparecieron y uno de ellos confirmó que Medjugorje es de Dios, pero eso fue lo único que dijo. ¿Ha mencionado alguna vez Nuestra Señora esa guerra en las advertencias al mundo dadas a los videntes de Medjugorje? Las advertencias son secretas, pero a la vidente Vika se le preguntó justamente eso. Contestó que no se la mencionó como parte de las advertencias. La que había preguntado dijo: si esta guerra indescriptiblemente horrorosa no es parte de las advertencias, entonces, ¿qué cosas tan temibles contendrán las advertencias? A lo que respondió Vika: acaba de contestar usted misma a su pregunta. Y sobre este mismo asunto, otras 2 videntes, Marija y Mirjana, también hicieron comentarios. Marija dijo: esta guerra es una cruz para nosotros los croatas y una advertencia para vosotros. Mientras que Mirjana dijo que todo lo que necesitamos saber está en el Apocalipsis. Sin embargo, nunca debemos inquietarnos, porque el miedo viene solo de Satanás. Si intentamos de verdad vivir con Dios todos los días, Él nos protegerá de todo lo que esté por venir. Las personas que rezan estarán a salvo, pero las que no serán sorprendidas con la guardia baja y estarán desprotegidas. Es así de sencillo, y debemos confiar en Dios y en su Madre con la confianza de los niños pequeños. Debe haber sido muy peligroso viajar a Medjugorje durante estos últimos años, ¿verdad? Sí, el diablo hace todo lo posible para que pensemos que es así. Sin embargo, hasta hoy esta guerra satánica no ha llegado a impedir los viajes. Quien se sienta llamada a acudir no debe dejarse llevar por lo que dice la prensa, que es mentirosa y que confunde las cosas. No se debe confiar en las agencias de seguros o en lo que dicen los gobiernos. Deben confiar en nuestra Madre, en sus ángeles y en las almas del purgatorio para que los ayuden a vivir una peregrinación llena de gracias. Además de ser un lugar donde se dice que pueden estar teniendo lugar apariciones de la Virgen María diariamente, ¿qué es Medjugorje para usted y en qué se convertirá para quienes lo visitan? Las benditas ánimas del purgatorio dicen que efectivamente están teniendo lugar apariciones de María. No dicen que creen que puedan estar teniendo lugar. Pero a su pregunta, digo esto para aquellos que se sienten motivados a ir. En primer lugar, Medjugorje es una escuela de oración, y si uno participa aunque solo sea un poquito, pronto se convierte en una escuela de amor. En Medjugorje nuestra Madre nos conduce de un mundo sin Dios y sin amor a un mundo lleno de Dios, y por tanto lleno de amor como nunca antes lo hemos visto. ¿Cuál es la opinión del Santo Padre acerca de Medjugorje? Ha hablado en favor de Medjugorje con frecuencia en estos años,
pero hay gente de las altas esferas de la Iglesia que quieren ocultarlo a los fieles. Recientemente les ha dicho tanto a los representantes gubernamentales de Croacia como a los eclesiásticos que deseen ir a Medjugorje en su próxima visita. También se ha reunido en privado con varios de los videntes. Los protestantes se quejan de que los católicos prestan demasiada atención a María. ¿Qué opina de esto? La devoción a la Virgen nunca puede ser excesiva, siempre que sea equilibrada y no caigan en la adoración reservada a Dios. Fue San Luis de Montfort quien dijo que la verdadera devoción a Nuestra Señora incluye tener en cuenta las benditas ánimas del purgatorio y obrar a favor de ellas. Sufrimiento y reparación. Si le pidiéramos a Jesús pasar nuestro purgatorio aquí en la tierra, ¿accedería a nuestra petición? No debería decir que siempre, pero a menudo sí, sucede. Conozco el caso de un sacerdote y una señora que se encontraban en el mismo hospital. Ambos estaban muy enfermos, pero así y todo podían levantarse y charlar. Salían fuera a menudo y llegaron a conocerse bastante bien. La señora no era mayor, le dijo al sacerdote que le había pedido a Jesús exactamente eso, poder sufrir lo suficiente aquí para poder ir al cielo directamente, a lo que el sacerdote le respondió: «Yo no me atrevería a pedir algo así, sería como demasiado audaz». «No», replicó la mujer, «si se lo pido a mi Jesús, confío en que Él me lo concederá». Una hermana religiosa del hospital conocía a ambos y había oído varias veces lo que había dicho esa mujer. Entonces sucedió que esta señora más joven murió primero y al poco tiempo falleció también el sacerdote. Poco después se le apareció el sacerdote a la religiosa y le dijo que si hubiera tenido tanta confianza y hubiera sido tan devoto como la mujer, él también se hubiera ido directo al cielo sin pasar por el purgatorio. ¿Se castigan a ciudades o naciones enteras, o como usted prefiere decirlo, Dios les pide reparación por sus pecados pasados? Sí, así es. Entonces, si todas las personas de Occidente confesaran sus pecados y continuaran rezando y reparando y haciendo buenas obras por sus familiares difuntos, disminuiría drásticamente la reparación que usted dice que Dios va a enviarnos pronto. ¿Lo he entendido correctamente? Sí, es así de cierto y de sencillo. Que recen y se confiesen, y luego que recen también por sus familiares difuntos y que ofrezcan buenas obras por ellos. Entonces Dios disminuirá la reparación que tiene planeada y que vendrá sin que nadie tenga antes ningún conocimiento previo. Cuando se le presenta el alma de un sacerdote, ¿qué sucede, María, al no tener familia que haga sufragios por ellas al morir? Me tienen a mí, cuentan con buenos amigos y yo soy uno de ellos. Aun aquellos que no la han conocido personalmente. Por supuesto, haré por ellos lo que sea necesario. ¿También aceptaría algún sufrimiento? María, ¿desea hablar sobre esto? Jesús nunca nos da más de lo que podamos soportar. Hace ya mucho tiempo se apareció un sacerdote y me dijo que si aceptaba 3 horas de sufrimiento, le evitaría 20 años de purgatorio. Acepté porque mi confesor me había aconsejado asumir todo lo que se me pidiese, y siempre lo hago. Pronto sentí un dolor que abarcaba de tal manera cada milímetro de mi cuerpo que me quedé inmóvil y sin darme cuenta de dónde estaba. Pero tenía una gran alegría en mi corazón porque sabía claramente lo que esto significaría para el sacerdote. Sin embargo, después de un tiempo pensé que debía de haber pasado 3 días en lugar de 3 horas. Y de la misma manera repentina como había llegado se fue el dolor y me di cuenta de que, por supuesto, no me había movido de donde estaba todo ese tiempo. Cuando miré el reloj, comprobé que habían sido 3 horas exactas hasta el último minuto. En otras ocasiones se trata de un dolor localizado. Una vez, por ejemplo, comenzó a dolerme el brazo derecho durante un largo tiempo, y no importaba lo que hiciera o cómo lo pusiera, seguía doliéndome. Resultó ser por un alma que había administrado mal el testamento de otra persona y, por supuesto, eso conllevaba el brazo y la mano con la que escribía y trabajaba. Cuando aceptamos nuestros sufrimientos por amor de Dios, todo es posible, y entonces producen los mejores frutos. El sufrimiento, en otras palabras, la cruz sin amor, pesa demasiado, pero el amor sin cruz no existe. ¿Le dicen cuánto tiempo durará? No, nunca, salvo esa vez.
Esa es la peor parte, no saber cuánto tiempo va a durar, pero aquella vez fueron 3 horas. ¿Esto tiene lugar de manera regular o sucede más durante ciertos tiempos? Siempre acepto lo que me piden, pero durante Cuaresma, por ejemplo, me hacen saber de su presencia de una manera muy intensa a través de sufrimientos que acepto por ellas. En otras ocasiones, cada vez que lo solicitan. ¿Sigue aceptando estos sufrimientos en estos días, con tanta frecuencia como en los primeros años? No, ahora son menos que antes porque últimamente he viajado mucho más para dar conferencias y esto también ayuda mucho a las almas. Cuando era joven, ¿pensó alguna vez que viajaría por las ciudades de Europa, dando conferencias en amplios salones llenos de gente? Nunca. Me hubiera reído mucho y me hubiera asustado de solo pensarlo. Pero Dios me da ahora la fuerza y el coraje para hacerlo y estoy convencida de que producen muchos buenos frutos y le estoy muy agradecida por esto. ¿Has sentido la angustia y el miedo como el que sufrió Jesús en Getsemaní? No, hasta el momento eso no ha sucedido. Esta equivalencia, 3 horas por 20 años, como ha dicho, ¿es siempre la misma o a veces difiere? Es totalmente diferente en cada caso. Eso se debe a que existen infinitos niveles de purgatorio. Una bendita ánima del purgatorio me dijo que 10 años de purgatorio leve son mucho más fáciles de soportar que 2 días del más profundo. Además, no debemos pensar que un alma ha de sufrir lentamente por los niveles de uno en uno para finalmente llegar al más alto. Pueden ir desde el más profundo directamente al cielo. ¿Cree que los sufrimientos que ha aceptado voluntariamente son similares a los del purgatorio? Sí, creo que sí. Una vez que desaparecen los dolores, en mi cuerpo no queda ninguna cicatriz ni secuela. Eso significa entonces que se producen enteramente en el alma, y eso me hace pensar que son muy similares. Si vemos a alguien con muchos dolores, ¿podemos intervenir y ofrecer a Dios nosotros ese dolor por ellos? Sí, pero no cuenta tanto como cuando es la misma persona que sufre quien lo ofrece. Y si se trata del propio dolor y uno hace bien durante un tiempo, pero luego pierde la paciencia y más tarde lo ofrece al cielo, ¿tiene esto valor? Sí, pero no tanto como haciéndolo en todo momento hasta que desaparezca. Si una persona ofrece todos sus sufrimientos futuros a Dios, sabiendo que cuando lleguen puede encontrarse debilitado, ¿tiene esto el mismo valor que hacerlo mientras los sufre? Sí, Dios acepta nuestra sinceridad cuando se la ofrecemos a Él. Si alguien sufre y no se lo ofrece a Dios, ¿se pierde el valor del sufrimiento? Sí, se pierde si se trata de que esa alma llegue al cielo más rápido. Pero si ese sufrimiento es para reparar algo del pasado, como suele ocurrir con más frecuencia, entonces sí sirve, por supuesto. Con nuestra ayuda o sin ella, Dios lo permite. Él es puro amor y sabe perfectamente qué es lo mejor para nosotros. ¿Qué más puede decir del dolor? En segundo lugar, después de la vida y del tiempo que tenemos para hacer el bien, el dolor es el regalo más grande de Dios. Mientras sufrimos aquí recibimos las gracias para hacer buenas obras, pero una vez que nos encontramos en el purgatorio eso se acaba para siempre. El sufrimiento es siempre reparador y debemos confiar en el Señor que lo permite para nuestro bien y para su gloria. Existe una gracia enorme asociada al sufrimiento que me gustaría resaltar. Cuando sufrimos, se da el encuentro de las personas y de los corazones. Al sufrir, el otro viene a ser más importante, y sin el sufrimiento la mayoría tiende a pensar primero en sí mismo. Es uno de los grandes problemas de Occidente, y con la reparación con que pronto Dios le pedirá cuentas, las personas se encontrarán de nuevo unas a otras en el dolor. Esto será bueno, y hará aflorar lo mejor de cada uno, mientras que ahora piensan solo en una casa nueva o en un coche más grande. Será un proceso de purificación, y lo que en un principio podría considerarse un desastre terminará siendo una gracia y un inmenso don de Dios. Cuando el sufrimiento viene de Satanás, debemos comportarnos de forma diferente que cuando viene de Dios. Todo sufrimiento viene de Dios, aun si permite que suframos a manos del diablo. Sin embargo, si reconocemos que viene de Él, es nuestro deber llevar a esa persona a un exorcista. Cuando el dolor venga directamente de Dios, el exorcista no podrá hacer nada. Algunas personas dicen: «Espero que Dios no me ame demasiado». Sé de una madre que le dijo a un hijo que estaba preparándose para el sacerdocio: «Dile a Dios que puede hacer lo que quiera contigo». A lo que él respondió: «Oh no, entonces me pedirá demasiado». No es cierto. Podemos estar seguros de que Dios nunca nos pide más de lo que podemos ofrecerle. Como hay muchos tipos de personas y como no se puede subestimar lo que cada uno pueda llegar a pensar,
Hay quien podría decidirse a pedir a Dios sufrimientos extraordinarios. ¿Sugeriría que se hiciera algo así? No, de ninguna manera. Quien vive en el mundo y tiene otras personas bajo su responsabilidad no debe hacerlo porque de un modo u otro ya le llegarán esos sufrimientos. Pedir voluntariamente sufrimientos extraordinarios es para aquellas personas que llevan una vida de clausura, que solamente son responsables de sí mismas y siempre tienen ayuda a su alrededor. Ellas pueden pedirlo, pero el resto no debería hacerlo. En mi caso yo nunca lo he pedido, pero lo acepté por las almas del purgatorio, y elegí no tener una familia para poder ofrecer toda mi vida a ellas. Por eso mi caso es diferente al de la mayoría de las personas. Ya sea de los vivos o de los difuntos, ¿existe algún asunto o algún pecado por el cual ha tenido que sufrir más? Y si lo hay, ¿cuál es? De ambos, entre los vivos y las almas del purgatorio. Ese asunto sería, ciertamente, la comunión en la mano. ¿Ha pensado alguna vez en no hablar de este tema con tanta frecuencia? No. Es el deber que me ha dado Dios, contar a los demás sobre el purgatorio y también es mi obligación incluir, sinceramente, todo lo que las benditas ánimas del purgatorio me han dicho acerca de la situación de la Iglesia. ¿Cómo podría dejar pasar estas cosas solamente por comodidad, cuando la situación de la Iglesia, tal y como me han dicho las almas tan frecuentemente, es la peor desde sus comienzos? Entonces, no sería verdaderamente amiga de las almas. Recientemente me invitaron de una parroquia a dar una charla y cuando el párroco me llamó, me dijo que había un único tema que no quería que se tratara. Cuando le pregunté cuál era, respondió: la comunión en la mano. Les pregunté a las almas qué debía hacer y ellas me dijeron: sin incluir toda la verdad no habrá ninguna conferencia. Y esto mismo le dije al párroco. De igual manera no autorizaré ningún libro o artículo sobre mí si aquellos que lo publican eligen obviar el tema de la comunión en la mano. Por lo que veo en su salón y por las veces que ha sonado su teléfono, parece que debe recibir muchas cartas y pero muchas llamadas telefónicas. ¿Alguna vez ha contado cuántas cartas o cuántas llamadas telefónicas recibe al día? No, pero el otro día el jefe de la oficina de correos se reía porque recibí 73 cartas. Y el párroco, el padre Bischoff, me dijo recientemente que la compañía telefónica había comentado que recibo más llamadas que el número de emergencia de Feldkirch. Además del jefe de correos, María, ¿quién es su mejor amigo aquí en la tierra? Es, por supuesto, mi director espiritual. ¿Y quién es su segundo mejor amigo? Cualquier persona que sea honesta y que diga las cosas como realmente son. María, aunque lo lamento mucho, me he quedado sin más preguntas que hacer. Gracias a Dios y gracias de corazón también a usted por haberme permitido molestarle tanto durante estos 2 días. Pero antes de irme, ¿podría contarme solo un incidente más en el cual las almas ayudaron a alguien e hicieron algo inusual, poniendo énfasis en su gran necesidad? No me ha molestado. Fue un placer responder a sus muchas preguntas tan inteligentes. También yo agradezco a Dios y a usted por ellas. Y con respecto a lo que pide, déjeme pensar un minuto. Espíritu Santo, por favor, ilumíname. Ah, sí. Recientemente, 2 hermanas de un pueblo cercano vinieron a verme para preguntarme qué necesitaba su padre difunto para ir al cielo. Como siempre, yo estaba contenta de tomar la hoja con su nombre, además del año de su nacimiento y el de su muerte. Luego, una de las hermanas dijo con voz severa que si la respuesta que recibían tenía que ver de alguna forma con dinero, ellas no participarían. Les dije que eso era asunto suyo, no mío, pero que si querían una respuesta yo estaría muy contenta de conseguirla, y se fueron a casa. Pasaron 2 semanas y recibí por medio de otra alma una respuesta sobre este nombre. Les hice saber a las hermanas que ya tenía la respuesta para que vinieran a buscarla. Vinieron, y la respuesta decía que su padre necesitaba que se celebraran 7 misas para poder ser enviado al cielo. Partieron sin decir nada, tras dar las gracias cortésmente. Tiempo después vino a visitarme otra mujer de ese mismo pueblo por un asunto totalmente distinto, pero sucedió que era vecina de aquellas 2 hermanas. Tras conversar de sus cosas, le pregunté qué era de estas 2 mujeres, y respondió: «Oh, les está yendo muy bien ahora. Estaba precisamente con ellas cuando discutían por la carta que usted les envió, preguntándoles por qué permitían que su buen padre siguiera sufriendo. Estaban impresionadas por lo que estaban leyendo. ¿Cómo era posible que usted supiera que todavía no habían celebrado las misas por su padre?» Después de recibir la carta, corrieron a la parroquia para hacer que se celebraran.
Yo no dije nada, y la mujer siguió su camino. ¿Puede creérselo, Nicky? Yo nunca escribí ninguna carta. Dios mío, es asombroso. Sí, las almas son una maravilla. Aconsejo a todos que comiencen a rezar por ellas y no pasará mucho tiempo sin que las almas se involucren y comiencen a socorrer a sus amigos de forma que les dejarán asombrados. María, como conclusión, ¿qué le gustaría decir al mundo si le dieran la oportunidad? Solamente que, como ya he dicho antes, las almas del purgatorio me han comentado que la Iglesia se encuentra en el peor estado de su historia, pero también me han informado de que la situación mejorará y que tengamos esperanza. Vendrán tiempos pacíficos. Antes de esto, sin embargo, habrá una gran tormenta, sobre la cual nuestra Madre no desea que nos preocupemos ni que pensemos en ella o andemos con suposiciones. Dios siempre cuida a sus hijos. Esta gran tormenta incluirá las profecías de la Salet, que anuncian que algo que nunca antes hemos visto se acerca a nosotros, aquellas de Fátima, y también incluirá la advertencia de Garabandal y los secretos guardados por los niños de Medjugorje. Para terminar, me gustaría contarles lo que nuestra Santísima Madre y la Madre de Jesús nos recomienda al respecto. Orar, y pronto, por la paz del mundo, para que lleguen a todos nuestros hermanos y hermanas el amor y el perdón de Dios, que son inconmensurables. Me parece que debe haber una enorme cantidad de personas que le piden que rece por ellas. Si es así, ¿qué hace por ellas? No creo que pueda rezar un rosario completo o asistir a una santa misa por cada una de estas personas. ¿Hay alguna oración en especial que ofrece por ellos? Sí, hay una. Las almas me sugirieron que rezara lo siguiente por ellos. Gloria, alabanza, gratitud y adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, ¿qué ha sido exactamente lo que ha aprendido a lo largo de todas estas décadas de experiencias verdaderamente extraordinarias? He aprendido a amar a Dios con toda mi alma.